¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Qué gusto saludarlos en este inicio de semana, la última del mes de julio del año 2018. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos arrancando un poquito más adelante, Olga Alicia, porque estamos tratando de conseguir dos programas más en vivo en el transcurso del día de aquí hasta las 2 de la tarde. Posiblemente tengamos tres transmisiones en vivo. Olga Alicia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días amigos. Y no se vayan a perder por ningún motivo la siguiente transmisión porque les tenemos una extraordinaria sorpresa. Van a tener con ustedes a un personaje que no me exagero un ápice en decir, es sumamente histórico. Es increíble que esté aquí con nosotros. Es más, medio mundo, si no es que más de la mitad del mundo lo da por muerto. Y nosotros hemos logrado con él pues que aceptara la invitación para demostrar que sigue vivito y coleando. Aquí va a estar, es un personaje mundial. Así Carlos de ese, Marx, amigos y amigas. Carlos Carlos Marx. Marx estará con nosotros en esta edición especial de nuestra programación 4B TV. Pero bueno, tenemos que adelantar, tenemos que trabajar muy fuerte para poder estar entonces ahí transmitiendo por ahí de las 10 de la mañana esta entrevista que tenemos con Carlos Marx. Oye, fíjate que para empezar, Elizabeth Velázquez y Manuel Lino de la revista Newsweek en español traen información muy interesante. Fíjese, los informes policiales recabados por agencias informativas internacionales como la prensa asociada, reportaron que tanto el chef Anthony Bourdain como la diseñadora de modas Skate Pate se ahorcaron. Luego de que se supo de su muerte, personas cercanas a ambos personajes se atrevieron a hablar de la tristeza y la desolación que sufrían. La actriz Rose McGowan escribió que el chef había pedido ayuda médica antes de quitarse la vida, pero que no había hecho caso de las recomendaciones, en tanto que el esposo de la diseñadora reconoció públicamente que su esposa sufría de caídas emocionales fuertes y que estaba lidiando con ello. Mire, la Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020, y esto es muy interesante, la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como nuestra nación, como México. No es exagerado decir que hay una epidemia mundial de depresión. Este es sin duda un término poco usual para un problema de salud mental, pero por mucho que queramos considerar que este tipo de padecimientos se cuece aparte, la verdad es que desde mayo de este año, ¿sí? Se sabe que la depresión tiene características similares a las de enfermedades como el cáncer y la diabetes tipo 2. Existe una predisposición genética que se desencadena por factores medioambientales. Y no solo eso, fíjese lo que han descubierto los investigadores. El más extenso estudio de genética de la depresión que se ha hecho encuentra que todos los humanos tenemos en mayor o menor medida factores genéticos de riesgo de sufrir el trastorno depresivo mayor conocido con sus siglas de TDM. En mayo pasado se publicó en la revista Naturaleza un meta-análisis genético que es una coautoría de alrededor de 300 científicos de 161 instituciones de diversos países, donde se comparan los resultados de los estudios realizados en 135.458 casos de TDM y 344.091 controles. El resultado de esta investigación, de esta mega investigación, amigos y amigas, es que se encontraron nada menos que 44 genes asociados directamente con la depresión. 30 de ellos no se conocían antes y también se hallaron otros 153 genes que pueden tener cierta influencia en este padecimiento. Así, preguntarse por el riesgo de padecer depresión es como preguntarse qué tan altos somos. Todos tenemos ciertos genes que van a determinar qué tan altos vamos a ser. La depresión es más compleja, pero hay tantos componentes genéticos que es imposible no tener alguno de ellos. La pregunta es, ¿cuántos de estos genes
tienes ahí latentes que te pueden desencadenar cuadros de moderados a graves de depresión. Comenta esto Jerome Brin, que es el investigador del Departamento de Genética Social y Psiquiatría del Desarrollo Knights College de Londres, allá en Inglaterra, y uno de los coautores de este estudio. Finalmente termina este trabajo diciendo lo siguiente: hasta antes de este mega análisis, aunque existían diversos indicios de la gran importancia que tienen los genes en el desarrollo de la TDM, no había sido posible demostrarla. Se pensó que esto probablemente se debía a que hay muchos genes involucrados, cada uno de los cuales tiene poca influencia. Se requería entonces de una gran cantidad de personas, 500,000, han sido suficientes para determinar que para el 2020 la depresión será una de las principales enfermedades que tengan los humanos y, amigos y amigas, fundamentalmente también, segundo lugar en países desarrollados, primero en naciones en vías de desarrollo como nuestro país, como México. Aquí la gran pregunta es, ¿esto ya lo tienen contemplado las autoridades médicas de nuestra nación? El nuevo régimen debe de darle una repasada muy a fondo a este estudio, porque México, lo hemos visto ya, sufre de grandes depresiones, aun cuando hemos tenido una gran felicidad en el día 1 de julio, pero hay que ver todas las variantes, porque las cosas, como lo decía este filósofo y político español, no se nace, no se duerme uno autoritario y al día siguiente amanece uno demócrata y a gozar de la vida. Olga. Híjole, Javier, pero qué estudio tan interesante. Estuve escuchando con muchísima atención porque es una de las grandes preguntas que me he hecho siempre, ¿no? Conozco gente muy valiosa, muy inteligente, que tiene todos los elementos de la vida para ser feliz, y de pronto nos damos cuenta que ha caído en profunda depresión, algunos de ellos a un grado tan extremo que optan por el suicidio. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O por qué a una persona le afecta tanto algún acontecimiento que para otro es algo baladí, que se puede superar perfectamente? Sin embargo, a algunas personas les afecta al grado, pues, de que se deprimen o se suicidan. Y aquí está esta explicación de carácter genético: 44 genes asociados directamente con la depresión. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque no basta cuando tenemos un amigo, un familiar, un ser querido que sufre depresión, no basta con decirle, oye, échale ganas, tú puedes salir adelante. No se trata de rollo, se trata de una cuestión genética y química dentro de su organismo. Y me da un gusto enorme poder tener ahora esta explicación, porque sé que hay personas que están deprimidas y todavía se echan la culpa a sí mismas de su depresión. Piensan que no tienen el carácter, la fuerza de voluntad, que algo está mal en su alma, en su espíritu, y en realidad pues algo está mal, pero en su conformación genética, de lo cual no tienen ninguna culpa ellos, ¿no? Y esto es extraordinario que lo hayan ubicado el problema en esta dimensión. Falta ver por qué está sucediendo más, o quizás se registre más el problema de la depresión en los países de primer mundo. En el tercer mundo, como el que vivimos nosotros, no tenemos tiempo de ir al médico ni al psicoanalista, ni tiempo ni dinero, Javier. Y a lo mejor por eso no se registran los problemas de depresión. Y la gente no tiene tiempo muchas veces ni siquiera de matarse, porque tiene que salir adelante a fuerza, tiene que andar buscando la subsistencia diaria. Hay muchos elementos, muchas teorías. Por lo pronto, esta de carácter científico, que encuentra el origen, le da una vuelta completa al problema de la depresión, y nos tiene que dar una vuelta completa a nosotros en comprender esta enfermedad. Tenemos muchos seres que se deprimen fácilmente, y hay que entender por qué sucede. Y un día van a encontrar también el caso del alcoholismo, por ejemplo. ¿Por qué el alcohol le pega de un modo a algunos seres humanos y a otros diferente? Pues sí, amigos. Nada más hasta ahí lo comento, Javier, pero creo que da muchísimo para más. El gran tema, a final de cuentas, es, deja tú las muertes, sino la forma en cómo un país puede perder productividad porque su gente está profundamente deprimida, y eso lo incapacita, lo discapacita, como bien menciona este estudio. Definitivamente, amigos y amigas, hay que profundizar, y yo veo con esperanza de cualquier forma también el que esta enfermedad gravísima, esta epidemia que tenemos ya en el mundo de depresión,
pronto pueda comenzar a ser superada con la manipulación genética. Complicado, difícil, hay muchos genes que pueden intervenir de una manera directa o indirecta en que esto sea grave, que sea moderado, que sea fatal. Lo cierto es que, enhorabuena por tener ya este diagnóstico con 500,000 de personas que padecen esta enfermedad. Estoy consumiendo la taza de 4 vientos, Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, la primera, amigos y amigas de nuestro programa de carácter musical, porque vamos a entrar a la nota internacional. Fíjese, Cuba está en pleno proceso de una nueva revolución, está revisando su nueva constitución. Cuba elimina el término comunismo y se abre a la propiedad privada y al matrimonio igualitario con su nueva constitución. Hoy es el último día de revisión. Vamos a tratar este tema después de escuchar esto. Sí. Pues muchas gracias, estamos disfrutando un rico café en las nuevas tazas de 4 vientos. Vamos a agradecerle muchísimo, amigos y amigas, por el favor de su atención desde temprano. Hoy nos amanecimos con ustedes más temprano, a las 8:30. Liz Durán, muchas gracias por estar con nosotros. Liz dice, buenos días, mis queridos y nunca bien ponderados amigos. Liz, un abrazo, cuídate muchísimo. Y un abrazo también para nuestro queridísimo Alex. Samuel Hazard, hola amigos, ¿qué tal Samuel? Temprano, ahora sí te encontramos temprano. Muchas gracias. Jorge Díaz Montes, Santos Venegas también están con nosotros. Buen día para ustedes y el público, muchísimas gracias. La maestra Tete Manríquez también está con nosotros. Hola, maestra, qué gusto saludarla. Nos da muchísimo gusto. ¿Verdad? Ya dentro de poco vamos a dar la información de este nuevo mural que ya se va a echar a andar allá en la colonia Valle Verde. Márgara Francisca Bandera, buen día, qué buenas noticias, saludos, muchas gracias Márgara, estamos aquí a tus órdenes, ya sabes. Magdalena Guijarro, hola, ¿qué tal Magdalena? Qué gusto saludarte también. Jesús Guerrero Rivas, buen día. El tema de la depresión y la indigencia tendrán relación. Es que hay tantas aristas en estos temas, mi estimado Jesús. Muchas veces, obviamente, algunas personas que enfrentan la depresión, si no es con el famoso Prozac, que también genera una adicción impresionante. La generación Prozac también ha sido muy, muy lesiva para la humanidad, porque pues, ese Prozac te levanta de inmediato, pero te provoca adicciones. Sí, la indigencia tiene un carácter socioeconómico muy fuerte, fundamental, pero yo creo que sí hay personas que estando en condiciones económicas de defenderse más en la vida y no ir a dar a la calle, así literalmente, se abandonan a tal punto que se convierten en seres indigentes. Una parte de los indigentes yo creo que sí tiene relación, Javier. Y más cuando no tienes el apoyo, tú como con esta enfermedad de la depresión, no tienes el apoyo familiar, de tus amistades, de tus amigos, te vuelves una anacoreta, un ermitaño, te encierras y al rato pues te dejas, te abandonas. Y aparte la familia y toda la gente te deja, entonces no te queda más que la condición de calle también. Puede ser también en algunos casos, estimado Jesús. Bueno, Tete Manríquez, sí, dice, nada más déjame, dice, el gran mensaje del expresidente Obama al recordar al gran líder mundial y humanitario Nelson Mandela. Aún existe mucha desigualdad e inequidad en las sociedades. Tienes muchísima razón, Tete. Un excelente, un gran personaje, Nelson Mandela. 100 años de su nacimiento. Bueno, el mundo lo celebra. Todavía el mundo lo está celebrando. Samuel Hazard dice, ¿y ustedes han pensado alguna vez en suicidarse? Preguntaron al paciente de un nosocomio. Antes de llegar a pensar en el suicidio, primero me mato. Samuel, muchas gracias. Jesús, gracias por sus comentarios. Al contrario, Jesús, muchas gracias a ti. No, que va, dice, antes de pensarlo en el suicidio. Qué cosa, de veras, qué cosa. Ahora sí, internacional. Que te doy una, como el piporro, ¿no? Que se me hace que te doy una cachetada antes de matarte. Bueno, quienes se acaban ahorita de agregar con nosotros no lo saben. Enseguida, terminando este programa, un ratito después vamos a tener una entrevista con alguien que dicen que ha muerto y que ha muerto desde hace mucho y que está vivito y coleando. Vamos a entrevistar a Carlos Mars. Sí, aquí va a estar con nosotros.
Y a las esto 10 tiene intención aproximadamente. también por esto que está sucediendo en Cuba. En Cuba elimina el término comunismo. La nueva constitución cubana, cuyo texto comenzó a debatirse hoy en el Parlamento, elimina el término comunismo, incorpora las reformas económicas de Raúl Castro en la última década en favor de un socialismo sostenible con propiedad privada y abre las puertas al matrimonio homosexual. Es una nota de Atahualpa Américe, de Agencia EFE. Mire, los más de 600 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el Parlamento unicameral, se citaron desde ayer y hasta el lunes en La Habana para pulir los 224 artículos divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones de la nueva Carta Magna cubana, en una reunión sin acceso a la prensa extranjera. El anteproyecto sometido a debate modifica 113 artículos, añade 87 y elimina 11 respecto a la actual Constitución, que fue promulgada en 1976 para adaptar el nuevo texto a la realidad económica, política y social de Cuba y la comunidad internacional, explicó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, en un discurso retransmitido por la televisión estatal cubana. Mire, en el ámbito económico, la nueva propuesta constitucional refleja este propósito al mencionar solo el socialismo como política de Estado, ya no el comunismo, en contraste con el texto vigente en que en el artículo 5 consigna el avance hacia la sociedad comunista. Además, el artículo 21 de la próxima Constitución reconoce otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada, lo que también supone un importante cambio respecto al documento, a la Carta Magna de 1976, que solo reconoce la propiedad estatal y la cooperación agropecuaria. Mire, asimismo, este anteproyecto a debate admite la inversión extranjera como una necesidad, y esto lo digo entre comillas, una necesidad y un elemento importante del desarrollo, hasta ahí la cita textual, en un intento de atraer divisas para paliar la economía y la crisis económica de Cuba, y así, pues, que la cual se podría agravar si aumenta la inestabilidad en Venezuela, que es su principal socio y obviamente su principal valedor. La apertura constitucional al capital privado apuntala las reformas aplicadas por el exdirigente Raúl Castro desde el año 2006, que legalizaron el trabajo autónomo llamado en la isla cuentapropismo, en sectores como la hostelería, el transporte, el turismo, y a las que ha dado continuidad el presidente Miguel Díaz-Canel tras asumir el poder en abril de este año. Mire, más limitados son los cambios que la nueva Constitución impondrá en el ámbito político, donde se mantiene el carácter socialista del sistema político y social bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, único que es legal en la isla caribeña, como fuerza dirigente superior. En esta área, las propuestas más importantes del anteproyecto de nueva Constitución son la creación de la figura del presidente de la República, jefe del Estado, que deberá asumir el cargo con menos de 60 años de edad y limitar su mandato a un máximo de una década. Fíjate, López Obrador no podría ser candidato, Ignacio Lula da Silva no podría serlo, Sí, se fueron al otro extremo, ¿no? Asumir el cargo con menos de 60 años y limitar su mandato a un máximo de una década, así como el nuevo puesto de primer ministro para liderar el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo del Estado. Y mire, además este anteproyecto que establece que el Consejo de Estado, que es el máximo órgano gobernante hasta ahora encabezado por el presidente del país, pasa a ser liderado por el presidente de la Asamblea Nacional. En política exterior, el texto provisional de la nueva Carta Magna establece una visión multipolar en las relaciones internacionales para evitar el hegemonismo y la dominación de potencias extranjeras, aunque omite el término imperialismo, siempre en boca de sus dirigentes para definir la estrategia de Estados Unidos y de sus aliados. Pues sin duda, amigos, amigas, es una muy importante renovación del régimen cubano
que comienza de alguna forma a ceder espacios, más al centro. a abrir un poco más las libertades humanas, los derechos humanos, las libertades del pueblo cubano, y esto, pues a la larga, tiene como objetivo que Cuba comience a modernizar su vida. Esto no va a ser posible sin que los Estados Unidos termine también, porque lo estaba comenzando a hacer con Barack Obama, comenzaba Estados Unidos a abrirse a Cuba, comenzaba a tolerar y abrir algunas posibilidades económicas, comerciales, terminar con el famoso embargo económico a la isla caribeña que ha propiciado todo esto que hemos estado observando, esa pobreza, esa desigualdad con el resto del mundo en materia económica, y solamente ahí, porque en otros aspectos, en otros campos, amigos sociales, de salud, educativos, ya quisiéramos muchas naciones poder emparejarnos a lo que están logrando, a lo que han logrado estos empedernidos cubanos que han logrado finalmente sobresalir y mantener una dignidad que también ya quisieran muchos países latinoamericanos, empezando por este gobierno que ya se va, ¿sí? Que se ha entregado totalmente a los intereses de los Estados Unidos y de los grandes consorcios financieros y multinacionales. Bueno, pues vámonos a la nota regional, Javier. Vámonos a la nota regional porque también sí va para continuar con la fluidez del programa. Fíjese que Morena ya está encabezando desde el día 11 de julio el movimiento para bajar el impuesto al valor agregado en Ensenada también, que se incluya bajarlo del 16 al 8%. Muy Así interesante, qué bueno. Diputados y senadores electos por Morena, por el Partido Encuentro Social y por el Partido del Trabajo ya entregaron un oficio al próximo secretario de Hacienda, Carlos Manuel Ursúa Macías, solicitándole que Ensenada sea incluido en la disminución del IVA al 8%, informó la senadora electa Alejandra León Gastelum. Desde el 11 de julio fue entregada la propuesta de los diputados y senadores electos por Baja California para que el municipio de Ensenada se integre mediante decreto en el beneficio de reducción del impuesto en la frontera norte, comentó León Castel. La senadora electa dijo lo anterior ante la inquietud de los empresarios ensenadenses, ratificando que los legisladores atenderán de inmediato los temas en materia económica. Por otra parte, fíjese, la administración de Francisco Vega apenas hoy inicia una campaña para decir que presentará una propuesta al presidente virtual Andrés Manuel López Obrador, tratando de aprovechar que el tema es del dominio público, con lo que buscaría colgarse una medalla que no le corresponde. Hay que decir quién está escribiendo esto, porque luego nos echan, ¿sí? Nos ponen esas medallas a nosotros también. Coincidimos, pero Juan Manuel Torres, en el periódico El Vigía. Fíjese usted quién lo está diciendo, El Vigía. En ese sentido, si Kiko hubiera tenido la intención de abordar el tema del IVA, lo hubiera hecho cuando tuvo la oportunidad, que fue el día que el presidente Enrique Peña Nieto estuvo en Tecate, el 25 de marzo de 2014, prácticamente en el inicio de la administración de Francisco. Sin embargo, teniéndolo a un lado, no le hizo ningún comentario al respecto, decepcionando a varios empresarios que estuvieron presentes. Sí, lo cierto es que la polémica sobre el tema del IVA, Olga, está creciendo. Sí. Ya hay una declaración también de diversos organismos empresariales el día de hoy. Sí, en el periódico El Vigía. Perdón, la otra nota es de Monitor Económico. Quiero precisarlo, perdón, me equivoqué ahí. Pero lo cierto, amigos y amigas, es que se está ya augurando un crecimiento importante desde el punto de vista económico, un buen círculo para la economía y obviamente el resto de las actividades productivas, sociales, culturales y económicas del municipio de Ensenada, si se logra que se baje esa franja de 20-30 kilómetros que anunció Andrés Manuel López Obrador, que sería uno de sus objetivos, crear esa zona especial en la frontera norte del país, sí, con un ajuste tanto en el precio de las gasolinas, que también se está anunciando ya a partir del día 1 de diciembre, Alicia, de este mismo año, equipararla con el precio de la gasolina en los Estados Unidos, pero por otro lado también esto de reducir del 16 al 8% el impuesto al valor agregado, que sería de una altísima competitividad para la economía regional, incluyendo ya Ensenada, ¿sí? Y obviamente evitando niveles de inflación, se permitiría entonces, y eso esperamos todos,
que los empresarios, los productores comiencen a reconsiderar los precios de todos los bienes y servicios que están otorgándole también a la sociedad de Baja California. Así es, ese es pues el sentir, el pensar y el sentir de los ensenadenses, no solo de los empresarios, de todos los ensenadenses. Claro, claro. Bueno, vamos a la nota peliaguda, la que trae ahorita de cabeza a Morena y en un conflicto pues muy confrontado con el Instituto Nacional Electoral por el famoso fideicomiso para los demás. Esta es una nota de Georgina Saldierna del periódico La Jornada. Dice, integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso por los demás se deslindaron de Morena y afirmaron que el Instituto Nacional Electoral no tenía facultades para investigar este mandato financiero, entre otras razones porque se trata de un ente privado creado por particulares. Y miren, si bien reconocieron que militan en ese partido político, indicaron que no hay un solo documento que avale el señalamiento calumnioso, de todo esto está entrecomillado, del INE, de que son la misma cosa. No hay fundamento para eso, se cierran las comillas. Para aclararlo, pusieron como ejemplo las fiestas que se realizaron el día 1 de julio para festejar el triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador, comillas. Es cierto que hubo festejos de morenista, pero eso no quiere decir que el partido sea responsable de lo que sucedió en esas reuniones. Los integrantes del comité mostraron miles de expedientes de damnificados por los sismos que han recibido una ayuda de 2.400 pesos y se dijeron dispuestos a entregar esa información al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se considere en la impugnación que presentará Morena contra la multa por 197 millones que les impuso el órgano electoral por las presuntas irregularidades en el fondo y por establecer un supuesto financiamiento paralelo. Mire, el columnista Pedro Miguel, que es el presidente de este comité del fideicomiso, así como Julio Scherer, Berta Maldonado, La Chaneca, la escritora Laura Esquivel, la actriz Jesusa Rodríguez y Bernardo Batis, que son los consejeros, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que respondieron a los señalamientos del INE en torno a que el dinero del fideicomiso proviene de fuentes desconocidas y no se sabe el destino que tuvo, así como a los videos que han circulado en los que se muestra a las mismas personas haciendo diversos depósitos en efectivo de 50,000 pesos. Indicaron que cuentan con la documentación que acredita el origen de los recursos y a quienes se entregaron, luego de reclamar que el Instituto Electoral no les haya pedido esa información al hacer una investigación, la cual, por cierto, dijeron, tiene el defecto de existir, pues el INE no es una institución encargada de vigilar los movimientos financieros. Agregaron que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni el Sistema de Administración Tributaria les han pedido documentación del instrumento financiero porque no han detectado ninguna irregularidad. El que lo pida el órgano electoral, y entre comillas, es esta cita. Es evidente para deslizar una especie, para difundir una imagen de corrupción, de irregularidad, de suciedad. Por eso decimos que en su fallo hay mala voluntad y mala entraña, subrayó Pedro Miguel. Sobre los videos, explicaron que hubo recursos que se recaudaron en oficinas de legisladores y ellos enviaron a integrantes de sus equipos de trabajo a efectuar las operaciones bancarias. También señalaron que no hay ley que prohíba recibir dinero en efectivo y que lo aceptaron, dada la urgencia del momento que estaban viviendo. Asimismo, dijeron que se hicieron depósitos al fideicomiso por 50,000 pesos porque no se permiten sumas mayores. En la rueda de prensa efectuada en un hotel de la colonia Roma, resaltaron que se entregaron 2.400 pesos sin que se pidiera votar por Morena o se hiciera alguna mención a ese partido político. Y puntualizaron además que el fondo recaudó 85.7 millones de pesos, de los cuales se entregaron a casi 28,000 damnificados, 65.4 millones de pesos. Falta asignar casi 20 millones más para poco más de 8,000 personas, pero esto ya no se puede hacer porque la cuenta del fideicomiso
ya está congelada, amigos y amigas, y eso hoy está generando que estos consejeros estén presentando ante los tribunales de amparo precisamente eso, una solicitud de amparo, porque esta situación está afectando directamente a esas 8,000 personas a las que se les puede entregar 20 millones de pesos de un fideicomiso que se ha convertido en punta de lanza, amigos y amigas, para lo que cada vez parece ser, era lo que tú decías hoy en la mañana, un instrumento para golpear a Morena en caso de que la elección hubiera tenido una votación muchísimo más cerrada. Bueno, nada más un comentario de mi parte, Javier. Todos sabemos, y en especial quienes por nuestro trabajo, sea como periodistas o sea como funcionarios, autoridades, empleados incluso del Instituto Electoral, desde hace muchísimos meses se ha estado diciendo que si se iba a dar alguna impugnación a la elección, mucho antes de conocer cuál podía ser el resultado, quién iba a ganar, si se iba a dar una impugnación a la elección, iba a ser por el lado del manejo del presupuesto. Por ahí se iba a impugnar, cualquier partido iba a impugnar por ahí cómo se había gastado el dinero de las campañas, si se excedieron en los topes, en fin. Y esto lo comentó incluso David Rodríguez, que es el vocal ejecutivo del Distrito 03 de aquí de Ensenada. Entonces sabemos los periodistas que los partidos políticos estaban siendo hasta donde podían muy escrupulosos en el manejo de los recursos. Sabemos ahora, por lo que han dicho la gente de Morena, que por este lado era por donde podían haber intentado, ¿cómo se dice? Sí, cancelar, eliminar la elección de López Obrador, quitarle la validez a la elección, declararla no válida, nula, pues no nula, válida. anular, esa es la palabra, gracias. Nula. Anular la elección. Si hubiese sido un porcentaje muy leve, muy cercano al segundo lugar, es muy probable que esta habría sido la estrategia, anularle la elección a López Obrador si gana con menos del 5%. No pudieron hacerlo porque, pues, ustedes saben que ganó con un margen de 20 y tantos, 30 puntos, Javier, 30 millones de votos. Pero, bueno, lo cierto también es que ahí quedó una investigación que se estaba haciendo por parte del instituto y que Morena y el propio López Obrador pues dicen que se trata de una venganza. Como quiera que sea, es un tema que lo dijimos la semana pasada, sigue abierta, va a generar más datos y yo estoy totalmente convencida de que la verdad completa va a salir a relucir. Aún aquellas partes que no han querido decir la gente de Morena porque tenían un acuerdo con los beneficiarios de no dar a conocer sus nombres, pues se van a tener que dar porque van a entregar, de hecho ya entregaron toda esta documentación a la mayoría de las instituciones, incluido el INE. Sí, y Hacienda también tiene ya toda la información. Yo nada más un último comentario. Hoy Lorenzo Meyer, el historiador, hizo un comentario con el que me parece que es también una forma en cómo podemos de alguna forma comenzar a pensar, bueno, de veras, a lo mejor este era el plan, ¿no? El plan para desestabilizar la elección 2018 en este país en caso de que la elección hubiera sido muy cerrada en cuanto a votos, las diferencias entre votos entre los candidatos. Lo cierto es que, como lo dijo Lorenzo Meyer, estamos ante un problema de carácter administrativo, fundamentalmente de carácter administrativo. Esa ha sido la línea de acción en la que ha estado actuando los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Eso es por un lado, porque no se está hablando de que a final de cuentas ese dinero se utilizó para beneficiar a un partido, para beneficiar directamente a un candidato, expresamente como un delito de carácter electoral vinculado con el manejo para estar fomentando el voto a favor de un candidato, en este caso Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos de Morena. El segundo punto que yo destaco de lo que mencionó hoy Lorenzo Meyer es, entonces el Instituto Nacional Electoral sí puede rápidamente detectar todo tipo de irregularidades que se cometen durante un proceso electoral. Y entonces dijo, ¿por qué no actuó con la misma rapidez con el caso Monex, por ejemplo? Las tarjetas Monex, que apenas hace, bueno, en el quinto año del gobierno, Javier, el quinto año del gobierno de Enrique Peña Nieto,
dijeron que sí había presumido una ilegalidad y todavía está en proceso de investigación el caso Monex. Entonces, esta actitud de este consejo, ¿sí?, hace todavía más sospechoso lo que está detrás de este tema, que es importante, y la verdad es que agradecemos también por otro lado el que se esté debatiendo en este momento, porque así se tienen que hacer las cosas. Si hay una sospecha, de inmediato, amigos y amigas, llevarlo a la máxima tribuna y que esto se ventile públicamente. Definitivamente eso es lo positivo de todo esto. Sin embargo, uno se pregunta, mira qué bonitos angelitos, ¿no? Mira qué bonito consejo electoral, que ahora sí, con una velocidad impresionante, sanciona, revisa, detecta todo un entramado que no vieron con el caso de elecciones 2006, 2012, no vieron todas las irregularidades que se denunciaron, y aquí mire lo que son las cosas. Tenemos un INE altamente efectivo que solamente parece actuar cuando a ciertos sectores de poder en este país, ciertos sectores de poder por Galicia, le convienen echar adelante esto. Y esta era la cosa que nosotros siempre teníamos nuestros asegúnes con la imparcialidad, la justicia, es lo que lo tiene el Instituto Nacional Electoral. Esto exactamente es lo que cuando menos nos tiene en sospecha. ¿Qué está haciendo el INE? ¿Sí? Cuando está en manos de grupos fácticos. Y ahora hay que ver qué va a hacer el tribunal, un tribunal que no tuvo empacho alguno en darle el registro al Bronco, Javier, cuando no cumplía con ninguno de los requisitos legales elementales. Bueno, pues el caso del Bronco fue el más representativo, ¿no? Porque simple y sencillamente le permite el registro cuando ya había sido rechazado por el propio Instituto Nacional Electoral, el registro de la boleta electoral. Entonces, bueno, sí, ese tribunal electoral está bajo sospecha de una gran cantidad de millones y millones de mexicanos. Yo les recomiendo leer también en el semanario Proceso la entrevista que hacen al único consejero que votó en contra de esta multa contra Morena. Y este consejero, que se llama José Roberto Ruiz, insistió en que la investigación realizada por el INE no se ha agotado y que el proyecto se filtró a los medios de forma dolosa. Y dice también que él considera que se debe entrevistar a beneficiarios del fideicomiso de Morena, porque es la manera más clara y directa de saber si les estaban pidiendo o condicionando el voto. Bueno, pues esta entrevista, que es muy completa, el consejero, el único que se opuso, dice que definitivamente fue un acuerdo del INE tomado pues de manera negligente, sin haber realizado la investigación completa del caso. Y además filtrando la información dolosamente. Pues mire, en las próximas horas vamos a tener más información, definitivamente. Si hay algo relevante en el transcurso de los dos programas pendientes que tenemos en vivo, se los daremos a conocer, amigos y amigas. De momento, quiero agradecer a Francisco Martínez Piceno, que está con nosotros. Gracias, Francisco, muy amable, bienvenido al programa. Luis Fernando también. Luis Fernando, muchas gracias por estar en el programa. Enrique Velasco, Enrique, un abrazo para ti, te estimamos mucho. También a César Elba dice, cuando se le vence el plazo al gobierno del Estado de Baja California para comprobar los recursos no ejercidos correctamente que la Auditoría Superior de la Federación le señaló? Mira, César, ya el otro día lo explicábamos, tuvieron un año, cuando menos tuvieron un año para corregir las observaciones. Y las observaciones van saliendo conforme se van encontrando irregularidades. Oye, te falta esto, oye, aquí no te cuadran los números, oye, faltan estos papeles. Un año completo tuvieron. Después sale ya finalmente al público estas observaciones. Se le envía, obviamente, en este caso, una copia a la Contraloría de la Federación para que también se coordine con la Contraloría del Gobierno, en este caso de Baja California, ¿sí? Y se haga un cotejo y se sigan pidiendo pruebas. Y ya le corresponde entonces a las autoridades vinculativas estar llevando más o menos los plazos para que esto se vaya
aclarando, se vaya precisando, y si no se precisa, entonces sí ya se incurre en delitos que ya son, se les pueden aplicar sanciones administrativas o de carácter penal si es necesario esto. No hay un plazo. Yo lo que te puedo comentar es que lo que hemos visto en Baja California y con los municipios de nuestro estado es que, por ejemplo, el caso de los municipios, estas observaciones que valida el Congreso de Baja California, ¿sí? Con una no autorización de las cuentas públicas, es que se entrega a las sindicaturas, y las sindicaturas son las que se encargan de hacer esta investigación. Aquí hemos visto que se les ha dado plazos de hasta un año, otro año más para que para que estén aclarando todas las observaciones. No lo conocemos porque, te digo, de una manera legal no existe una fecha tope máximo para que estas autoridades puedan aclarar todas las observaciones que se le están haciendo. Eso es lo que sabemos. Y eso es lo que te comento. Bueno, vamos al siguiente tema, que es la decisión ya anunciada desde hace muchísimos años, en todas sus campañas electorales lo dijo, la decisión del presidente virtual electo Andrés Manuel López Obrador de eliminar de tajo las pensiones a los expresidentes de la República. Y esto viene también al caso hoy porque se encarga siempre Vicente Fox de mantener el tema al orden del día. Vicente Fox declaró a Proceso hace unos días, Javier, que pues él se va a oponer totalmente a que se le quite la pensión que tiene, su millonaria pensión, ¿no? Y que si llega a morir pues se la dejará a Martita, como lo han hecho todos los expresidentes. Son pensiones vitalicias. Dice Fox, servimos a México con orgullo y con responsabilidad. Por ello, se autorizó legal y públicamente la pensión a expresidentes. Dice, se autorizó legal y públicamente. Esto es lo que vamos a comentar más al rato. Dice Fox, no solo como un reconocimiento al trabajo sexenal, sino como una manera de mantener, de garantizar la legalidad y transparencia de su compromiso con México. ¿Cómo la ve usted? O sea, los expresidentes necesitan continuar con su pensión millonaria de por vida para ser leales al país, para poder mostrar su legalidad y su transparencia para con México. No, amigos. Bueno, hasta ahí nada más dejo la declaración de Vicente Fox, que también la pueden ver ustedes en Proceso, Javier. Pero vamos a comentar un artículo muy interesante de Enrique Villanueva, que es especialista en transparencia, en información, y que escribe semana con semana en la revista Proceso. Y ahora nos trae un artículo muy interesante que él tituló ¿Cómo suprimir las pensiones de los expresidentes? Y mire, dice lo siguiente: las pensiones de los expresidentes son las más caras del mundo. Son extractos, porque el artículo es muy amplio, pero sin embargo lo sustancial aquí va a estar. ¿Sí? Las pensiones de los expresidentes son las más caras del mundo, tanto en números absolutos como porcentuales. Bienvenida por lo anterior la propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador de suprimirlas. Es necesario, sin embargo, precisar que para llevar a cabo esa necesaria e importante medida, no basta con eliminar la partida para las pensiones de los expresidentes de la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación, como ha sido publicado en los medios de comunicación. Eso, por supuesto, es un punto de partida. El asunto es mucho más complejo. En la partida de referencia solo viene lo relativo a la pensión en sentido estricto, es decir, el equivalente al ingreso del secretario de Hacienda. Y aunque el monto es muy alto, si se compara con las pensiones que reciben todos los mexicanos pensionados del ISSSTE, por ejemplo, representa muy poco dentro del universo de recursos que destina la sociedad a quienes en nuestro libro hemos llamado los parásitos del poder. En efecto, mire, la mencionada partida solo cubre aproximadamente el 5% de los aproximadamente 5 millones de pesos mensuales que se destinan a cada uno de los exmandatarios. El 5%, para mantener su lujosísimo tren de vida. El próximo gobierno debe hacer las cosas bien para evitar que la eliminación de estas pensiones
se convierta en una ilusión óptica para efectos de satisfacción psicológica del pueblo. El régimen priista nunca concentró en una sola partida todos los recursos que entrega a los expresidentes. Lo que hizo fue dividirla en varios rubros. De ahí los dispares resultados que se obtienen cuando se investiga el tema, sobre todo desde la perspectiva periodística, cuyo común denominador es tener el tiempo en contra. Los periodistas hacemos el trabajo así, con el tiempo en contra. Se entiende que en una sociedad democrática el total de los recursos erogados deberían estar concentrados, pero en México no ha sido históricamente un Estado de Derecho. Claro. De esta suerte, si mediante la ley de transparencia alguien busca conocer cuánto dinero se destina a los expresidentes, la respuesta va a ser parcial y se va a limitar a menos del 5% del total que en realidad se llevan los expresidentes. Mire, por fortuna, el acuerdo, y esto entrecomillado, que justifica esas pensiones, dice Ernesto Villanueva, además de caracterizarse por su desaseo jurídico, nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual nunca tuvo vida jurídica, es decir, nunca ha sido legal, han actuado totalmente al margen de la ley con este tema, razón por la cual nunca tuvo vida jurídica, es decir, por ello no podrán prosperar ante la justicia federal los eventuales recursos legales, en el caso de Vicente Fox, que dijo que se va a amparar, no tiene de qué ampararse porque legalmente no tiene derecho a esa pensión. Que algunos de los expresidentes pudieran iniciar argumentando derechos adquiridos. Pero además de la partida del presupuesto de egresos de la Federación a la que se ha hecho referencia, se debe abrogar el reglamento del Estado Mayor Presidencial y dejar establecido de manera muy clara en sus artículos transitorios que sus elementos se integrarán a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como que se elimina toda ayuda, comisión o apoyo a los expresidentes, ahora por parte de la Sedena, de la Secretaría de la Marina o de alguna corporación policíaca. Y cabe recordar que en el último día de su mandato, Felipe Calderón se otorgó un apoyo ilimitado cuando reformó el citado reglamento al despacharse con la cuchara grande en lo que ha sido un atraco a la nación revestido de legalidad. Pues no solo se benefició él mismo, sino que hizo lo mismo con su propia familia al disponer que reciba atención especial en el Hospital Central Militar y no en el ISSSTE, y con los excelentes institutos nacionales de salud con los que cuenta el país y que dependen de la Secretaría del ramo. Vean nada más qué tipo de bribonazos teníamos. Además, se duplicó, Javier, la cantidad de elementos del Estado Mayor Presidencial a su servicio de su familia. No recuerdo ahorita la cifra, pero son más de 40 elementos que los tienen en calidad de sus sirvientes particulares, ¿no? Y bueno, hay que decir que sí anunció López Obrador en sus 50 puntos la desaparición del Estado Mayor Presidencial y el regreso de estos elementos a la Secretaría de la Defensa y también pues a la Secretaría de la Marina. Nada más que sí tiene razón también Villanueva. Claro. Hay que eliminar la parte del reglamento donde dice que los expresidentes pueden seguir contando con los servicios de estos elementos militares castrenses a sus órdenes, ¿verdad? Como si fueran sus sirvientes. Ahí los traen de jardineros, de choferes, de mandaderos, de los que les da su gana a la familia que sigue viviendo como una familia imperial. Exactamente. Sí. Y bueno, amigos, termina así esta parte del artículo de Ernesto Villanueva. De igual forma, debe emitirse un acuerdo muy bien sustentado y explicitado jurídicamente para que se ordene a la Secretaría de Hacienda retirar todos los apoyos en recursos humanos y materiales de los que gozan los exmandatarios, como exponemos con detalle en un libro que se llama Los parásitos del poder. Estos actos jurídicos, dice Villanueva, los puede llevar a cabo el presidente de la República sin necesidad de pasar por el Congreso de la Unión, en virtud de que se encuentran en el ámbito de sus atribuciones previsto en el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Así que están todos los elementos dados, amigos y amigas, para que el día 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, con una serie de decretos, con una serie de actos, plumita, con una firmita, diga,
señores, se elimina todo todos estos acuerdos que son ilícitos, que venían a beneficiar a una clase privilegiada, a unos parásitos que, amigos y amigas, siguen viviendo del erario, y no cree usted que son 10, 20 pesos, son millones los que se gastan. Sí. 5 millones en promedio por cada uno de los expresidentes. Bueno, pues si no lo teníamos claro, ahora lo tenemos perfectamente claro. La pensión no se refiere nada más al dinero, que es un dineral, es un sueldazo el que se llevan de por vida los expresidentes, sino también a todo el personal que tienen a su servicio y a todos los beneficios que le sigue otorgando la Secretaría de Hacienda. Entonces, como esto de servicios médicos especiales de por vida. Imagínese usted para los calderones, las calderoncitas y los calderoncitos que vengan a nacer más adelante, ¿no? Para Así todos. Es. Oye, Olga, bueno, pues se acabó. Y hay una nota que también está muy interesante, que tiene que ver con una declaración que ya hizo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer por la tarde, de que Morena no va a querer recibir todo el financiamiento público que le corresponde después de un año en el que brinca tanto desde el punto de vista político, electoral, amigos y amigas, y que le podría dar acceso a una bolsa de hasta 1.400 millones de pesos como financiamiento público por ser la entidad política partidista número 1 en el país. Con una cantidad de votos que ningún partido los ha obtenido jamás, así es que imagínese la bolsa enorme de dinero que de acuerdo con la ley le correspondería a Morena en el año 2019. En cuestión de prerrogativas, mire, dijo Andrés Manuel López Obrador, no se aceptará este financiamiento público, todo, o sea, no va a recibir o buscaría que se recibiera una cantidad específica para la sobrevivencia del partido, pero informó que en su momento harán un planteamiento para no recibir ese dinero y que los partidos políticos también ayuden para que se liberen fondos para el desarrollo, aunque no quiso abundar todavía sobre este tema, según una nota de Karina Aguilar en el portal 24 Horas. Sí, por lo pronto López Obrador dice que él va a hacer este planteamiento a Morena de que no se acepte ese dinero. No vamos a abusar. Dice, ya sabemos que nos toca una cantidad muy grande por la cantidad de votos que nos dio el pueblo, ¿no? No es que ya tenemos 1.400 millones y ahora Morena se convierte en una potencia económica. Imagínense que Morena reciba todo este dinero, pues se echaría a perder. Claro. Le pasaría lo que ha sucedido con otros partidos que se olvidaron del pueblo, que se olvidaron de su misión de servicio a los demás, del amor al prójimo, y se convirtieron en políticos profesionales, insensibles, corruptos, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está el planteamiento. Falta ver de cuánto es el tijeretazo que López Obrador propone para Sin Morena. duda va a ser alto. Fíjate que esto es una cubetada de agua helada para todos esos oportunistas que están ya haciendo fila para afiliarse a Morena y buscar desde ahí, pues, de hacerse de algún cargo público o a incorporarse a las áreas administrativas, contables, en fin, de capacitación del propio Morena. Y también, Olga Alicia, esto a mí me parece que es una acción muy de las más interesantes que estamos mencionando. De las que más desea el pueblo mexicano. Sí, porque el pueblo mexicano está también harto de estos gastos suntuosos para los partidos políticos que no lo representan, ¿sí? Que los han hecho una forma de vivir, un modus operandi, y se convierten en verdaderos, los partidos políticos, amigos y amigas, se convierten en verdaderas bolsas de trabajo. Ahí llega cualquier persona y bueno, pues hay lana, nada más. Y fíjese lo que son las cosas. Toda esta gente, mucha de ella, les digo, son oportunistas. Los que no se inscribieron en Morena antes del día primero, de lo que sucedió antes del día primero, de ahora en adelante son muy oportunistas, porque están buscando la forma de conseguir una chamba ahí. Y eso, amigos y amigas, no puede ser. Ojalá esto lo desaliente y que no lleguen tanto parásito a echar a perder otro partido político en el país. Sí, Javier, cuando muy es necesario primero crearlo, organizarlo. Y muy poca gente sabe, pero los sueldazos que se pagan los líderes de los partidos políticos no le piden nada a los senadores, a los presidentes, a los diputados, ¿eh? Por eso es que, como hay una expresión dentro del PRD, a navajazo limpio se pelean las tribus en las elecciones internas,
por conquistar los puestos de dirección de los partidos, porque les da salarios equivalentes a los que reciben también esta casta dorada que llega a cargos de elección popular. Y es muy importante también mencionar, Javier, que con esta decisión que está anunciando Andrés Manuel López Obrador, falta ver cómo la procesa Morena, pero con esta propuesta que está anunciando López Obrador, pues se va todavía más radical de lo que estuvo Kumamoto y todo este movimiento de jóvenes que impulsaron la iniciativa bien, de sin votos no hay dinero, porque resulta que Morena se lleva una cantidad histórica, jamás inédita, jamás antes vista de votación para un partido y no se va a llevar el dinero. Entonces, en ese sentido, todo el dinero, ojalá. en ese sentido, es todavía más radical que la propuesta ciudadana de sin votos no hay dinero, porque sí hubo votos, pero van a renunciar a esa cantidad obscena de dinero que entrega el régimen político mexicano a los partidos y que han servido de un factor también de corrupción de la partidocracia. Olga, déjame sacar otros comentarios. Samuel Hazard dice, la principal razón que debe esgrimirse para lograr que Ensenada sea incluida en la misma categoría de las ciudades fronterizas es que Ensenada depende totalmente de la economía de la frontera por estar aislada geográficamente del resto del país. No tiene como otras regiones el contacto comercial con otras ciudades del país, sino a través de las fronteras, y su economía depende y fluye paralelamente al de ellas. Claro, claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Samuel. Samuel, no solamente eso, Ensenada no tiene los beneficios de estar en la frontera. La población ensenadense sufrimos unas de las ciudades más caras y de peores servicios que existen en el norte del país. Y a diferencia de Ciudad Juárez, Tijuana, etcétera, que por estar en la frontera de manera natural les llega una competencia y hacen que tengan que disminuir los precios para poder competir con el extranjero, pues acá no, acá nada más nos llegan los defectos, los errores, los vicios, los problemas de estar retirados de la frontera y sin el apoyo que pueden recibir las poblaciones fronterizas por parte de la Federación, Javier. Claro. Entonces, si la ponemos en ese plan, nos surge más a los ensenadenses que a la gente de Tijuana o de cualquier otra población que está pegadita a la línea, beneficiarnos con estas políticas, porque nada más padecemos los males sin tener ninguno de los beneficios, ¿no? Claro. Oscar Tafoya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día y gracias por estar unido con nosotros. Juan Antonio, igual para ti. Hola, gusto también de saludarte. El maestro Luis Navarrete dice, buenos días. Espero puedan comentar la propuesta que se está discutiendo en las comisiones de Cabildo sobre el descuento al adulto que lleva a la escuela a los menores de 12 años, que al parecer ha desatado un poco de polémica. Sí, Luis, hoy estamos publicando desde anoche, desde ayer por la noche subimos ya un poquito tarde, pero ya está esta nota en nuestro portal cuatrovientos.net y en nuestras redes sociales y efectivamente está teniendo una cantidad muy importante de vistas. Sí, efectivamente, Luis, es excelente lo que presentaste. Esta es una iniciativa del maestro Luis Navarrete que definitivamente nos sumamos todos a ella, no creas. Sabemos que están ustedes peleando contra un pulpo de poder, contra un poder fáctico dentro del ayuntamiento, que es el sistema de concesionarios y permisionarios del transporte público de Ensenada. No ha habido un presidente municipal que se quiera enfrentar a este enorme poder. Sin embargo, sabemos que ahí hay gente de la CTM que está adueñada desde hace muchos años del tema del transporte público, entre otras organizaciones corporativistas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional. Pero lo que tú estás haciendo, Luis, la verdad es de festejarlo y apoyarse. Pronto, Luis, te vamos a invitar para que estés aquí con nosotros en el programa para dar más detalles sobre esto. César Alba dice, muchas gracias por su respuesta. Esperemos no pase aquí lo que sucedió con Javier Duarte o con Guillermo Padres. Les dieron tiempo de huir y de que su familia dispusiera del dinero desviado a su favor. Es lo que te digo, César. La verdad es que las autoridades son así. Cuando quieren, hacen las cosas rápidamente, aunque desafortunadamente cuando así lo hacen es porque hay un poder que los está impulsando para que actúen de esta manera. O al menos así nos lo hacen sospechar. Samuel Hazard, el señor Fox debería saber que el dinero que está cobrando es un privilegio que se le ha otorgado, que se han otorgado ellos mismos, y es dinero que pagan todos los mexicanos, no es un derecho. Argumento que
que es por haber dime. servido, no argumenta que ha sido por servir a la nación. No, definitivamente, Al Samuel, servicio. eso es totalmente falso. Y muchísimas gracias a Lucía Osuna, también a César Alba, a Luis Fernando, a Óscar Hernández, a René Martínez Trujillo, a Magdalena Guijarro, a Efraín Ávila, y muchísimas gracias también a Márgara Francisca Banderas por su corazoncito. Ahí nos puso muchas gracias, qué bueno que te esté gustando nuestro programa. Lila Álvarez, muchas gracias Lila también por estar con nosotros. Una hora. Yo creo que ahí le dejamos, Javier, nada más hacerle la recomendación de que lean la columna Salto Cuántico. El Fox por su boca muere. Es una muy buena columna de nuestro colaborador José Luis Treviño Flores. Aquí les dejo, voy a dejar el enlace donde estamos haciendo nuestro chat para que lo tengan a su disposición. Léanlo y si pueden, compártanlo con sus amigos. Así es, amigos. Lo último nada más así, propone Andrés Manuel López Obrador plan integral para frenar la migración. Son 4 temas los que le manda en su carta a Donald Trump, amigos y amigas. Sí, el tema comercio, migración, desarrollo y seguridad. Una carta, pues nada más así como de acercamiento. ¿Sabes qué? Yo quiero tratar bien, trátanos bien a nosotros. Estos son los temas, vamos a ver si esto funciona, si esta forma tan decente que se está conduciendo Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, pues da resultado de alguna forma. Pero en esencia, poco se espera de una persona que no está bien de sus facultades mentales. Y por otro lado, en notas nacionales, la única nota muy interesante, una nota de Arturo Sánchez Jiménez. México, segundo país que más usa agua residual para realizar con riesgo los cultivos, para regar los cultivos. Sí. Es muy interesante esa nota. Sin duda, mañana vamos a profundizar en ella. Muchas gracias, César Alba. Gracias por su respuesta y muchísimas gracias a todos ustedes, Oralicia. ¿Algún mensaje final? Nada más que no olviden, por favor, tenemos hoy 2 transmisiones. Enseguida la entrevista con Carlos Mars. En un rato más vamos por él, vamos por Carlos Mars y vamos a tener aquí la entrevista en vivo. Y después de una entrevista con mujeres. Así es, muchísimas gracias por este programa. Esperamos que en más o menos unos 45 minutos estar con ustedes, muy amables. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en un momentito más, como por ahí de las 10:15 de la mañana, estaremos transmitiendo el segundo de nuestros programas y un tercero con mujeres que nos vienen también a dar como a la 1 de la tarde. Regresamos y muchísimas gracias. Buen provecho, buen desayuno, buena comida y hasta en un ratito. Muchas gracias. Muy amables. Muy amables y perdón, estaba yo terminando y sin que nos diéramos la oportunidad de despedirnos, Galicia. Hasta luego. 4 vientos, 4B. Hasta pronto.